Holy and Sanctified 29. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Santo y santificado. Durante varios meses hemos estado hablando en esta serie, sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo, que fue escrito por testigos presenciales de Jesús. Ellos escribieron que Jesús era Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios, y que vino a este mundo para rescatar a los pecadores para que vuelvan a la relación con Dios Todopoderoso. Lucas 19:20, Primera de Timoteo 1:15, Primera de Pedro 3:18. Dios creó a los seres humanos para no ser solo su creación, sino, en que Él se conviertan en sus verdaderos hijos e hijas, por el espíritu de transformación. Nuestro pecado hizo imposible, que nuestro Dios Santo, muriera en hombres y mujeres pecadores, porque Jesús al tomar naturaleza humana, murió en sacrificio por nuestros pecados para abrir el camino a Dios. Primera de Juan 4 del 9 al 10. Cuando un hombre o una mujer dobla su rodilla a Jesús y lo aceptan como Salvador y Señor, confiando en el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios puede declararlo declara persona justificada o justa, sin culpable, ni pecado, y restaurado la relación correcta con Dios. Romanos 5 del 1 al 2, una vez que una persona está justificada, Dios viene a morar en esa persona por medio de su espíritu de vida, el cual produce un cambio en su identidad, convirtiéndolo de pecador a hijo o hija de Dios, nacido de nuevo y de Él. Juan 1, 12 y 13. Este nuevo nacimiento interior, es el comienzo de un proceso de transformación que sirve para restaurar cada parte de nuestro ser, hasta volverlo a todo, tal como Dios lo creó originalmente, hijos e hijas de Dios, como Jesús. Cuando nos convertimos en Jesús, nos volvemos tal como es Él, en su humanidad, en carácter, santidad, amor y poder. No perdemos nuestra individualidad, nuestra personalidad distintiva o nuestra singularidad, somos restaurados a lo que Dios planificó que fuéramos antes de que el pecado dañara a toda la tierra y a la familia. En Romanos 8:29 dice, porque Dios conocía a su pueblo de antemano, y los escogió para que fueran como su Hijo para que su Hijo fuera el primogénito, con muchos hermanos y hermanas. La naturaleza humana, en su totalidad, ha sido corrompida por el pecado. La salvación es la purificación y restauración de la naturaleza humana por el poder de Dios, sobre la base de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo lleva a cabo este proceso de transformación y restauración en la vida y corazón del hombre. No es un proceso automático o instantáneo, es progresivo, depende de nuestra entrega sincera a Él. El proceso comienza con el nuevo nacimiento y se complementa hasta la segunda venida de Jesús, tiempo en que nuestros cuerpos serán transformados y librados de toda corrupción y muerte. En Filipenses 3 del 20 al 21 dice, esperamos ansiosamente que Él, Jesús, regrese como nuestro Salvador, y cambie nuestros cuerpos débiles y mortales a cuerpos gloriosos como es Él. Este nuevo nacimiento no afecta directamente nuestras facultades mentales y emocionales, sino nos hace discernir nuestro comportamiento, para esforzarnos a hacerla nuestra voluntad y cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar y nuestras acciones, al alinearlas con la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra escrita. Necesitamos desarrollar las actitudes, para no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios, con la dependencia y las expectativas en la ayuda del Espíritu Santo si queremos hacer la voluntad de Dios. Mateo 16 del 24 al 26. Aprender a caminar en el Espíritu, significa vivir y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, todo nuestro comportamiento, pensamientos y actitudes. Gálatas 5:16. Por eso, es tan importante leer el Nuevo Testamento una y otra vez, porque la Biblia no solo revela la voluntad de Dios, y funciona como un espejo que nos muestra lo que fuimos, lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo. En 2 de Corintios 3:18 dice, todos nosotros, como a cara descubierta, continuamos contemplando que la palabra de Dios es como un espejo que refleja la gloria del Señor, así,
constantemente somos transformados por su Espíritu de su gloria. Tenemos mucho más que aprender sobre la voluntad de Dios, cómo el Espíritu Santo obra para purificarnos y restaurarnos, a medida que nos sometemos a Él. De eso es lo que vamos a hablar esta noche, de la santidad y la santificación. El apóstol Pablo, un testigo ocular de Jesús, escribió estas palabras a los seguidores de Jesús: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Santificación se traduce de la palabra griega purificar, limpiar, consagrar o apartarse para Dios. La raíz de la palabra, que significa ser santo, se traduce como santidad en varios lugares del Nuevo Testamento. La santificación y la santidad son dos caras de la misma moneda. En nuestra cultura, santo o santidad, a veces se entiende como una palabra negativa. La santidad es vista como reglas y regulaciones sobre lo que puedes y no puedes hacer. La santidad es realmente hermosa. La santidad es un atributo de Dios. Dios Todopoderoso está completamente separado del mal en su ser, y es pureza absoluta. La santidad en un ser humano se parece a Jesús. La santidad es semejanza a Cristo, expresada a través de nuestro carácter y nuestras acciones. Dios quiere hijos e hijas santos. Consideremos varios otros pasajes escritos por Pablo, a los Efesios 1:4. Hace mucho tiempo, aún antes de que hiciera el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha a sus ojos. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, acercándonos a través de Jesús, y esto le produjo un gran placer. Efesios 5 del 25 al 27, Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, sin mancha ni arruga o cosa semejante. Santo significa separado del mal, puro, limpio, sin defecto, significa sin mancha o sin manchas. Santificar significa purificar o consagrar, es estar apartado para Dios. Limpiar significa limpiar en un sentido moral, apartarse o quitar el mal. Jesús murió por nosotros para poder presentarnos a sí mismo, sin mancha ni arruga e imperfecciones. Estas palabras se usan en sentido figurado para describir la perfección de la Iglesia. Todos los creyentes a lo largo de la historia, una vez que la salvación y la restauración se complete al regreso de Jesús. Una nota al margen: con base en este versículo, algunos dicen que Jesús no puede regresar hasta que la Iglesia sea gloriosa. Esto es incorrecto. Pablo no se está refiriendo a un estado o condición que debemos alcanzar antes de que Jesús pueda regresar. Pablo está declarando el resultado final de lo que Jesús logró a través de la cruz, una vez que se complete el proceso de transformación de los hijos e hijas sin mancha ni defecto. En Salmos 29:2. Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. El idioma original dice, las hermosas vestiduras de la santidad. Por lo que Jesús ha hecho y está haciendo por nosotros, podemos acercarnos a Dios vestidos de santidad. La misma palabra griega que se traduce santo en el Nuevo Testamento, también se traduce santos. Romanos 1:7, Efesios 1:1, Colosenses 1:2. Los que han creído en Jesús son llamados santos o santos y no alcanzamos esta posición de santidad a través de nuestros esfuerzos, sino que lo recibimos por fe, a través de la fe en Cristo. Hay un aspecto posicional de la santidad, al ser partícipes de la vida y el Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, unión con Cristo. Ahora somos hijos e hijas santos de Dios. Vosotros, por vuestra unión con Cristo Jesús, sois linaje de Dios, en Cristo. Por la voluntad de Dios, se hizo para nosotros nuestra sabiduría, sino también nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra liberación, que, en palabras de la Escritura, los que se glorían en el Señor. Primera de Corintios 1:30 y 31. También, hay un aspecto transformador en la santidad y la santificación, y nosotros participamos en esta parte, porque somos llamados a santificarnos o purificarnos. En Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Obedeced a Dios, porque sois sus hijos, y no vuelvan a caer a sus viejas formas de hacer el mal. Entonces no sabías nada mejor, para que podáis ser santos en todo lo que hagáis, así como Dios, que os escogió, es santo. Porque Él mismo ha dicho, debes ser santo porque yo soy santo. En el contexto de la promesa de Dios, que Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas, Pablo escribió, queridos amigos, porque tenemos estas promesas,
Limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu, hombre interior o hombre exterior, y trabajemos hacia la pureza completa porque tememos a Dios. Nos referimos a la declaración de Pablo de que la voluntad de Dios para los cristianos es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Veamos el contexto de sus palabras. Recordemos que la santidad y la santificación son dos caras de la misma moneda. La santidad es separación del mal y pureza absoluta. Santificar significa purificar o santificar. En Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 7, les exhortamos en el nombre del Señor Jesús a vivir de una manera que agrade a Dios, como te hemos enseñado, porque sabéis las instrucciones que os dimos por medio del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo mantener su propio cuerpo en santidad y honor, que ninguno transgreda y agravie en nada a su hermano, porque no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santificación. La santidad es nuestra posición que garantiza estar cerca y ante Dios. Nos es dada a través de la unión con Cristo y el nuevo nacimiento, sino al desarrollar un carácter santo que mejora y está en progreso. El Espíritu Santo construye un carácter santo en nosotros, cuando ejercitamos nuestra voluntad de obedecer la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Jesús. La santificación es la liberación progresiva del pecado, y sus efectos hasta que seamos completamente santificados o restaurados en cada parte de nuestro ser, a lo que Dios realmente quiere que seamos, sus hijos e hijas que viven como Él en santidad, carácter, amor y poder. Recordemos que ser santo es aparecerse a Jesús. Jesús, en su humanidad, expresó perfectamente a su Padre, Dios Santo. Él habló las palabras de su Padre e hizo las obras de su Padre por el poder de su Padre en él. Jesús obedeció perfectamente a su Padre, y amó a su prójimo como a sí mismo. Juan 14 del 9 a 10, Mateo 26 38 al 42, Mateo 22 del 36 al 40. Consideremos estas declaraciones sobre el ejemplo de Jesús. En Efesios 4:32 dice, sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, tal como Dios, y como Jesús nos mostró y os ha perdonado a vosotros por medio de Cristo. En Efesios 5:1 y 2. Dice, sigan el ejemplo de Cristo en todo lo que hagan, porque son sus hijos amados. Vive una vida llena de amor por los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien te amó y se entregó como sacrificio para quitar tus pecados. El Espíritu Santo es quien nos santifica progresivamente a medida que nos sometemos a Él. En 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, Dios os escogió para ser salvos, mediante la santificación por el Espíritu, y la fe en la verdad por medio de la obediencia. Una de las formas principales en que cooperamos con el Espíritu Santo, es viviendo con la conciencia limpia, al saber que Él está en nosotros para ayudarnos a reconocer y para afirmar nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos en Cristo. Pablo escribió a los cristianos, son santos y santificado. Hermanos santos y amados, así como siempre fuisteis obedientes en mi ausencia, siguiendo mis instrucciones, ahora que estoy lejos, ocúpense de su salvación con temor y temblor, viviendo con profunda reverencia, temor y obediencia. Filipenses 2 del 12 al 13. Observemos cómo Pablo oró por los cristianos, para que fuera de la gloriosa riqueza de sus recursos, les permita conocer la fuerza del refuerzo interno del Espíritu. Así que se llenará a través de todo su ser con Dios mismo. Ahora, al que, por su poder mora dentro de nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que nos atrevemos a preguntar o imaginar, para gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Amén. Efesios 3 del 16 al 20. Pablo oró para que entendiéramos la grandeza inconmensurable, ilimitada de su poder en y para nosotros que creemos, por su poderosa fuerza que mora en nosotros y nos levantó de los muertos. Efesios 1 del 19 al 20. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, Pablo escribió un pasaje sobre cómo vivir por el poder del Espíritu Santo, y cómo el ser es cada vez más cristiano por sus comportamientos y actitudes. Consideremos varias declaraciones que hizo Pablo. En Romanos 8:11, dice, una vez que el Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos viva dentro de nosotros, Él, por ese mismo Espíritu, vivificará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En última instancia, el Espíritu Santo levantará nuestros cuerpos de la tumba y los hará inmortales e incorruptibles,
para completar el proceso de convertirnos como Jesús. En este momento, el Espíritu Santo está en nosotros para darnos la fuerza y vida, no solo en nuestro ser interno, sino también, a nuestro cuerpo físico, en la forma de salud y fuerza para el servicio. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, somos deudores, no para la carne, para vivir de acuerdo con la carne, porque si vivimos de acuerdo con la carne, moriremos, pero si por el Espíritu viviremos. Romanos 8:12 al 13. Vivir de acuerdo con la carne, significa continuar caminando, actuar, de acuerdo a las costumbres del mundo. Sin embargo, pero se elige poner fin a esas actividades y actitudes, el Espíritu Santo lo ayudará a santificarse. En Romanos 8:24, dice, porque todos los que están guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este verso a menudo se usa para dar direcciones específicas a nuestra vida por el Espíritu Santo, pero no se usa en su significado principal. El Espíritu Santo, o el Espíritu de la vida, está en nosotros para ayudarnos a superar acciones, pensamientos y actitudes pecaminosas, porque si mientras éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, a través de la muerte de su Hijo, es mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos transformados y salvos por el poder de su gracia. El Espíritu Santo, es el Espíritu de la vida, y ahora mora en nosotros para darnos vida, el Zoeno creado por Dios. Las palabras se quedan cortas cuando tratamos de describir cómo al Dios infinito y todopoderoso que ahora interactúa con seres humanos finitos y caídos. Simplemente, aceptamos y creemos lo que Dios dice, y nos regocijamos en la maravillosa relación que ahora es posible con Dios Todopoderoso, porque, ahora que somos sus hijos e hijas. En Romanos 8:15 y 16 dice, debemos comportarse como los propios hijos de Dios, adoptados en su familia, llamándolo Padre. Querido Padre, Abba, porque su Espíritu Santo nos habla profundamente en nuestros corazones, y nos dice que somos los hijos de Dios. La santificación es una liberación progresiva del pecado, y sus efectos hasta que seamos restaurados a lo que Dios quiere que seamos, hijas, o hijos de Dios, viviendo como Jesús en santidad, carácter, amor y poder. ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo a medida que este proceso de santificación está en marcha? Conociendo la voluntad de Dios, tal como se reveló en la Biblia, que Él inspiró, comprometiéndose a hacer su voluntad, incluso en tiempos difíciles. Reconociendo que Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros para ayudarnos y empoderarnos. En Hebreos 12:14, dice, traten de vivir en paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hay que darse cuenta de que somos un trabajo no terminado porque estamos en progreso, si bien es cierto, que somos hijos o hijas, santos y justos de Dios, todavía, no estamos completamente transformados a la imagen de Cristo en cada parte de nuestro ser. Primera de Juan 3. Comprendamos que Dios al restaurarnos a la relación correcta con Él, ahora somos justificados y no nos encuentra culpables. Hay un precio que ha pagado para que no tengamos culpa, pero no para ser intachable. En Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Filipenses 1:6 dice, estoy convencido, que el que comenzó un buen trabajo en nosotros continuará hasta el día de Jesucristo. Hasta el momento de su regreso en el día postrero el Señor, siempre estará perfeccionándonos hasta que seamos una obra perfecta delante de sus ojos.